Dios quiere que conozcamos, y vamos a mencionar todo esto que está en esta hoja. En esta hoja que lo hemos repartido, dice la Iglesia del Nuevo Testamento. Quiere que conozcamos a Cristo, primeramente a Cristo como el Salvador. Quiere que conozcamos cómo podemos ser salvos. ¿Qué se hizo para ser salvos? Creyendo. Que conozcamos la vida de Cristo. Que conozcamos, hermanos, los propósitos que tiene Cristo para nosotros, o Dios. Ahora, y cómo, qué promesas nos dan. Entonces, esto lo vemos en los evangelios y en las cartas de los apóstoles, del apóstol Pablo especialmente. ¿Qué promesas tenemos? Entonces, el Nuevo Testamento no las. Pero, voy a decir más adelante, hay dos actitudes. Que conozcamos, voy a decir, todo esto que al rato lo menciono, y que conozcamos cómo debemos llevar nuestra vida. Son dos caminos. Pero esos dos caminos van a ir en armonía. Si un camino es correcto y el otro no va en armonía, si mi vida no va en armonía, y esto sí, pues ya no bien. Si mi vida es una vida recta, pero la iglesia donde estoy está en un camino equivocado, está practicando cosas que no son, los dos tienen que estar correctos. La forma de vivir y la forma de lo que es la iglesia. Ahora, Cristo envió a los apóstoles, acuerdan ustedes ahí en Marcos 16, los mandó a una tarea, que es la misma tarea que tenemos. Marcos 16:15, ir por todo el mundo, ¿y qué van a hacer? Hablen del Evangelio. Ahora, el Evangelio, ¿qué significa? Bueno, hablen. El Evangelio es la doctrina de Cristo, pero más que el Evangelio, como lo vamos a mencionar en otra clase, el Evangelio tiene un significado, la misma palabra Evangelio tiene un significado. ¿Alguien recuerda qué significado tiene la palabra Evangelio? El Evangelio tiene una palabra, significa algo. Las buenas noticias. Las buenas noticias. ¿Qué noticias son? Bueno, son buenas noticias para el hombre de que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a salvarnos. Bueno, esto yo lo pongo como ejemplo, hermanos. En la vida, en nuestra vida diaria, a veces tenemos buenas noticias. Vamos a decir el ejemplo del COVID. Cuando vino el mal del COVID, ¿había medicina para quitarlo, para curarlo? No había medicina, porque no sabían de esa enfermedad. Entonces, se ponen a estudiar, los que conocen todo eso, de medicina, y llega un momento, tenemos una buena noticia, ya hay algo para detenerlo. Esa es la buena noticia para nuestra salud. Bueno, pero decir, ¿quién necesita esa buena noticia? ¿El enfermo o el que está sano? De que ya hay medicina para la enfermedad. Es el que está sano. No siempre. Da igual que haya un algo. Pero el que está enfermo, dice, qué bueno, ya me voy a aliviar, ya me van a curar. En el sentido espiritual, ¿habrá gente que no esté enferma? ¿Habrá gente que no está en pecado? ¿Habrá gente que no está en la inmundicia? Claro que no, hay todo está. Pero aquí en el otro, que a muchos no nos interesa eso. Por eso no le damos importancia a la enseñanza. Bien, entonces Cristo manda a los apóstoles a que prediquen, que den el mensaje. Dice ahí la Escritura, vean ustedes, 2 Corintios capítulo 5, ¿qué son los apóstoles y qué debemos ser nosotros? 2 Corintios capítulo 5, ahí en la parte final, en el versículo, digamos, desde el 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí, hasta ahí. ¿Cuál es el mensaje que debemos de llevar? Señores, estamos mal. Cristo vino a reconciliarnos. Usted y yo estamos en pecado, estamos mal. Y esto es el mensaje. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. Nos da este mensaje de reconciliación. Ahora, todos los creyentes tenemos que ser mensajeros de eso. Enseñar, hablar, decir a otra gente: venga y reconcíliese con Dios. Ahora, no nada más eso nos da el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice cómo poder estar bien con Dios, pero también nos dice qué promesas se tienen del que está con Dios. Bueno, pues usamos nosotros una expresión: ¿y qué gano con estar en la iglesia? ¿Y qué gano con ir a la iglesia? O sea, usamos la palabra ¿qué gano? ¿Qué podemos decirle a esa persona? Si usted viene a Cristo, si usted está en la iglesia, ¿cuáles son los beneficios? En lugar de palabra gana, ¿cuáles son los beneficios? Y ya entonces la Escritura en el Nuevo Testamento nos va diciendo: estos son los beneficios que se van a tener. Ahora, el Evangelio, vamos a decir, el Nuevo Testamento es un pacto que hace Dios, Cristo, con el que quiera de las gentes. La persona que quiera hacer el convenio, no es que todos tienen que hacer. Se dice, hay un libre albedrío. Es decir, tenemos la libertad de ponernos en ese pacto o no ponernos. Yo no quiero, o yo sí quiero. Pero entonces el Nuevo Testamento me va a decir qué debo de hacer, cuál es mi compromiso, qué tengo que cumplir. Pero el enemigo de nuestras almas, de Satanás, no está de acuerdo con el Evangelio de Cristo. No está de acuerdo. Entonces él trata, por el medio del hombre, meter una enseñanza falsa, cambiando. Y cuando se cambia algo, un detallito, le hemos mencionado, un detallito, ya estamos mal. Veamos lo que dice ahí el libro de Gálatas capítulo 1. Pablo nos está exhortando a que no estemos confiados de que todo lo que se predica es la verdad. Y al mismo Pablo dice así, Gálatas capítulo 1, desde el versículo 6 al versículo 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vean ustedes aquí, ahí está. Los cristianos de Galacia eran cristianos, pero aquí Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. ¿Qué estaban haciendo? Ya se habían entregado a Cristo, pero ahora están por acá. Ya se desviaron. ¿Y cuál fue la desviación? Miren, la desviación no es que se fueron al mundo. La desviación no es que se fueron al pecado, no. La desviación fue que comenzaron a practicar, vamos a decir, un mandamiento de la ley de Moisés. ¿Cuál mandamiento estaban practicando? La circuncisión. Si no se circuncidan, los gentiles no van a ser salvos. Así dice Moisés. Y leían la escritura. Y como los gentiles no conocían el Antiguo Testamento, pues comenzaban a decir: pues tengo que circuncidarme para ser salvo. ¿Y la circuncisión era para ser salvo? No. Entonces dicen: ese es otro evangelio. Entonces así, hoy en día, podemos meter una enseñanza falsa dentro de la iglesia.
pero que nos va a parecer buena. Dígame alguna enseñanza falsa que se puede introducir en la iglesia. ¿Cuál sería? Que parece buena. ¿Vale? La música y la adoración a Dios. El tener un coro, el bañar para animarnos, que la mujer predique porque la hace muy bien, o cuando venga el fin de año, la Navidad, tener aquí para que se alegren las gentes, una arbolito de Navidad, la día de patria, cualquier detalle de estos, que son muy bonitos, pero que no son bíblicos. Entonces aquí los de Galacia estaban practicando algo de la ley, de la ley de Moisés, pero que ya no estaba en vigencia. Bien, el Evangelio, hermanos, es la voz de Cristo que debemos de escuchar, oír y obedecer. Y Cristo tiene sus mensajeros, los hermanos que predican, los hermanos que dan clases, las hermanas, todos los que enseñan son los mensajeros de Cristo. Y toda la autoridad máxima es Cristo. Y nosotros solamente decimos, esto es lo que dice Cristo, esto es lo que dice el Señor. Y cada práctica que tengamos, tenemos que decir cómo es, dónde dice. Y vamos al Nuevo Testamento. Si vamos al Antiguo y no lo tenemos en el Nuevo, está mal. Por ejemplo, ahorita que mencionamos la música, ¿cuál es la justificación para tener instrumento musical? ¿Algún texto? ¿Cuál sería? Salmo 150, exactamente. Mira lo que dice el Salmo 150, adorar a Dios con arpa y salterio, pero ahí dice que también danzar, ¿verdad? Entonces, al cantar ahí brincando y todo. Ahora, ¿quién va a usar el instrumento musical? ¿Todos o nada más unos? Si es un mandamiento, yo pienso en mi manera, pero todos tienen que tener un instrumento, como si fuera una orquesta, todos son un instrumento musical, ¿verdad? Ustedes han visto las orquestas, hay instrumentos muy sencillos y hay instrumentos muy, digamos, muy complicados, aquellos que necesitan usar la fuerza del aire, ¿verdad? O aquellos que tienen que los dedos, pero hay otros que nada más con un sonidito así, o la tambora, pero ya están todos. Hermanos, otros usan para el diezmo también el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuál es el texto que usan de Antiguo? Miren, el Señor quiere que demos el diezmo. Aquí dice, ¿dónde dice? Debemos dar el diezmo usando el Antiguo Testamento. Donde dice, robará el hombre a Dios. ¿La habéis robado? El diezmo es la primicia, traer el diezmo a la... Ahí en el último libro del Antiguo Testamento. Ahí dice, mira, aquí dice que no debemos de robar. O sea, estamos yendo a otro texto que es bíblico, pero que ya no está en función. Bien. Cristo, hermanos, viene y nos enseña, dice, tienen que aprender la doctrina y apartarse de todas las cosas para tener la doctrina de Cristo. Ahora, nosotros, para comenzar estar en Cristo o estar en el nuevo pacto, firmar el nuevo pacto, tenemos que saber qué tengo que hacer. Como cuando usted y yo, pienso ahorita, vamos a adquirir algún X cosa. Oiga, ¿qué necesito para poder comprar esto? ¿Verdad? Bueno, pues tanto dinero y así, ya me ponen condiciones. Y ¿dónde vives? Trae un papel para saber dónde vives, etcétera, etcétera. Ahí nos piden las condiciones. Nosotros, al enseñar la palabra y al tener el Nuevo Testamento, el punto principal del Nuevo Testamento es la salvación, ¿o no? Es la salvación. Pero la salvación de todos los pecadores. Si yo soy pecador, entonces está a mí. Ahora, ¿qué debo de hacer? ¿O cómo se hizo la salvación? Lo debo de conocerlo en la Escritura nos dice.
Muchas veces, hermanos, no entendemos esto de la salvación. Aunque lo repetimos, pero a veces no llegamos a entender. Se dice en la Biblia que nosotros, el pecador, necesita ser castigado. Todos los pecadores necesitan ser castigados. Y el castigo es la muerte eterna. Todos. Entonces, en el plan de Dios, en el plan divino, si yo no lo entiendo, no es mi problema, pero es el plan divino. En el Antiguo Testamento no había perdón de pecados. ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Para qué eran los sacrificios? ¿Para perdón de pecados? Porque si era para perdón de pecados, tenía que venir Cristo. ¿Verdad? Si los sacerdotes mataban un corderito y ya se me perdonaron los pecados, ¿necesito a Cristo? No lo necesito. ¿Entiendes? El sumo pontífice entraba al lugar santísimo con sangre ajena para presentarlo por sus pecados y los pecados del pueblo, no para el perdón, nada más para decir, somos pecadores. Y con eso detenemos la ira de Dios. Pero no hay perdón de pecados. Porque yo vuelvo a decir, si hubiera perdón de pecados, no tiene necesidad de venir Cristo. ¿Para qué? Entonces, la idea de Dios es esto. Para perdonar los pecados no de una persona, sino de toda la humanidad presente y futura. Dios dice, necesito un sacrificio, que alguien muera por todos. Pero para que ese que muera, la persona que vaya a morir, debe ser una persona perfecta, santa, justa, que no tenga ni una falta. ¿Qué podrá hacer? Sí, bueno, vamos mirando allá a Dios, a Cristo, y están planeando. Y miramos aquí a la tierra. ¿Qué hombre de la tierra podrá ser justo y santo y perfecto? Entonces, no hay un ser humano, ahorita ni en el futuro, que sea perfecto. No hay. Porque siempre Satanás lo va a estar aguijoneando y van a pecar. Entonces es cuando Cristo se ofrece. Entonces, yo voy. Entonces Cristo viene a la tierra y se dice dualidad, parte humana y parte divina. Y viene a la tierra y su muerte, su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Es el precio para pagar la deuda de todos. La deuda que dicen los pecados. Los pecados no es una deuda, como si fuera dinero, como si, la deuda de todos, los presentes y los futuros. Todos los que acepten a Cristo, Cristo es el que dice, yo ya pagué tu deuda, ya la pagué. Pero para que tú recibas esto, debes de aceptarme a mí, que yo soy tu Señor, que yo soy tu Salvador, que yo soy el que pagué la deuda. Entonces, venimos a buscar qué debemos de hacer para poder aceptar eso. Entonces, el punto principal, creer en Cristo. Y luego de ahí de creer en Cristo, obedecer sus mandamientos. Entonces, obedecer, vamos a decir, lo que llamamos plan de salvación. El plan de salvación no está en un texto, en un capítulo. Lo tenemos en toda la escritura del Nuevo Testamento. Tienes que oír la palabra. Para que el oír, dice Romanos 10:17, ¿qué va a producir? Va a producir fe. En uno no produce, pero en muchos sí va a producir fe. Va a confiar en Cristo, va a confiar en sus promesas, va a confiar en que lo va a llevar a la vida eterna. O sea, la confianza es la fe, porque lo que está oyendo le va a dar eso. Pero va a entender que es un pecador, que está obrando mal, voy a decir, que dice malas palabras, que tiene vicios, que tiene X cosas malas. La misma escritura lo va enseñando. La escritura, hermanos,
Es como cuando el médico nos hace un examen. Pero el médico me puede ver así y puede detectar algunos problemas, pero no sabe exactamente. Nos mira los ojos, nos mira los oídos, nos toca con su aparato y dice, pues siento que no está bien todo. ¿Cómo le hace? Vete a un examen de sangre, una radiografía, etcétera, etcétera. Y ya con las pruebas, dice, este es tu mal, esta es la forma de solucionar. Esta es la Biblia. La Biblia, dice la Escritura ahí en Santiago, es como un espejo que nos hace ver cómo estamos. La Biblia poco a poco nos va diciendo, yo estoy mal en esto, estoy mal en lo otro, estoy mal aquí, estoy mal allá, y entonces quiere que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos y ya no voy a hacerlo. Y claro que necesita la fuerza de la palabra de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, y eso se lo da la Biblia. Y luego va a confesar su fe y se bautiza. Cuando se bautiza, sus pecados son perdonados. Eso es el punto principal del Nuevo Testamento. Ahí la guía. Pero así es la Biblia tan sencilla. Pero ¿qué sucede? Que las iglesias evangélicas, muchas no enseñan así. O sea, se hablan por una Biblia. ¿Cómo se puede ser salvo en una iglesia denominacional? Bueno, la Biblia dice oír, creer, arrepentirse, confesar su fe y bautizar. Eso es lo que sé. Pero otros dicen, no, porque hay textos y hay muchos textos. Cree en Jesucristo y ya está salvo. Acepta a Cristo ahorita en tu corazón y ya está salvo. Así no. Y le muestran textos, porque ahí se dice, creen que todos los que creen en Cristo tendrán vida eterna. Pero el creer implica todo lo que se tiene que hacer. Cuando nosotros usamos la palabra, o la Escritura usa la palabra, que nosotros somos creyentes, ¿qué significa? Alguien me puede decir. Si usted dice, yo soy un creyente, ¿qué está diciendo? Además, no nada más esa palabra, nada más que cree. ¿Qué significa? Si viene una persona y le pregunta a usted, ¿usted es un creyente? Sí, yo soy creyente de Cristo, por eso estoy aquí en la iglesia. ¿Qué significa ser creyente? Porque aquí la Biblia habla de creyente. Seguir lo que Cristo Seguir lo que Cristo nos habla. Sí, pero en otras palabras, sí, ser seguidor de Cristo, pero yo ya estoy bautizado, soy miembro de la iglesia, en pocas palabras. Es un creyente. Tú eres un creyente, no, todavía no me bautizo. Y dice usted la diferencia. No, todavía no me bautizo. Estoy oyendo, pero todavía creyente, o sea, ya miembro del cuerpo, todavía no. Entonces, el creyente ya se bautizó, pero tiene que aprender más cosas. Y yo había escrito y tenía en mente esto, la Biblia me va a enseñar, o el Nuevo Testamento me va a enseñar, ya que escribí algunas cosas que son las que tengo aquí. Todos debemos de conocer. Hoy en día hay muchas iglesias, muchas fe, muchas creencias. Y yo tengo que conocer la iglesia que se habla en la Biblia, quién es el fundador, en dónde comenzó la iglesia, en qué año y quién es la máxima autoridad de la iglesia. Luego, tengo aquí varios, porque esto cada cristiano tiene que saber. ¿Cómo está organizada la iglesia? Cada congregación, ¿cómo se debe organizar? ¿Quién entiende? ¿Vale? Ancianos, diáconos, maestros, predicadores. Entonces, y cada uno tiene cómo van a ser los ancianos, quiénes son los ancianos, qué hacen, qué condiciones, todo eso, cada uno tiene que conocer. Los diáconos, quiénes son los diáconos, cuál es el trabajo, el predicador, qué hace, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la organización. Pero la máxima autoridad es Cristo. Luego tenemos aquí el nombre, ¿con qué nombre se le conoce a la iglesia? Ya usted está bautizado y está en la iglesia. ¿Qué nombre se le da a la iglesia?
Pero ¿qué otros nombres? El reino. No le digo. Sí, pero sí, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, la familia, sí, y aquí tengo iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, iglesia de Cristo, esposa de Cristo, la viña, yo acá tengo aquí, reino, viña, familia, esposa, cuerpo de Cristo. Todo eso tengo que conocerlo, porque lo voy a enseñar a otra gente. Luego, ¿qué nombre reciben los que ya se bautizaron? ¿Con qué nombre se distinguen? Entonces, ¿por qué es cristiano? Significa seguidor de Cristo. Ponemos el ejemplo de las gentes que por ejemplo, ponemos el ejemplo de la revolución. ¿Por qué eran carrancistas? ¿Por qué eran zapatistas? ¿Por qué eran X? Porque seguían las ideas de Carranza o de Zapata o de Villa o de quien sea. Nosotros seguimos las doctrinas de Cristo, somos cristianos, nada más. Pero de ahí viene otro nombre. Si Cristo es maestro, ¿qué soy yo? Alumno, discípulo. Si Cristo es el Señor, yo soy su siervo. Y así. Ahora, Cristo dice que somos santos, la palabra de santo es consagrado. Si somos de una familia, ¿qué somos nosotros de esa familia? Somos hijos. Y así viene la Escritura. Ahora, aquí dice, ¿cuál es el credo? ¿Verdad? Credo quiere decir creencia. ¿En quién creemos? En Cristo. En nada. No creemos más que en Cristo, que es el Hijo de Dios, el Salvador, en el Padre Celestial y el Espíritu Santo y nada más. Pero Cristo es la base. Y luego, ¿cómo es la adoración a Dios? ¿Cómo se debe de adorar? La Biblia nos lo va a decir en el Nuevo Testamento. ¿Cada y cuándo debo de reunirme? La Escritura, como decía hace un momento, no dice qué día, pero tenemos el ejemplo. ¿Cuándo se reunían los cristianos para tomar la Santa Cena? El primer día de la semana. Ahí está el ejemplo. ¿Cuándo ofrendaban? El primer día de la semana. Entonces yo tengo que conocer qué cosas se hacen en adoración. 1, 2, 3, 4, 5, o una nada más, o dos. Entonces, eso todo lo va enseñando el Nuevo Testamento. Ahora, si dice en el Nuevo Testamento cantar, orar, estudiar la palabra o leer la palabra, la doctrina de Cristo, tomar la Santa Cena o comunión y ofrendar. Si le agrego o le quito, ya está muy mal. Por eso dice el texto, no hay que agregarle ni quitarle. No le estoy quitando a la Biblia, pero le estoy quitando a mi forma de ser. Por eso voy a decir, y me voy a traer aquí, si creo que nada. Yo puedo estar oyendo el Evangelio en mi casa, en todas partes, pero puedo estar cantando, puedo estar orando, puedo estar haciendo las tres cosas, pero dos cosas muy importantes: la ofrenda y la comunión. Tomo la comunión, ahí ya tengo los emblemas y tomo la comunión. Y la ofrenda, bueno, yo separo aquí tanta cantidad y otra vez la separo. Bueno, ¿y esa para qué? Esa debe ser dentro de la iglesia. Pero si no lo doy a la iglesia, entonces me está faltando eso. Me está faltando eso. Sí, lo demás está muy bien, pero me falta eso. Pues ni quitarle ni agregarle. Y entonces ahí está. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión? Predicar para salvar a almas. Y llevar una vida recta. Ayudar al semejante, quien sea, con palabra y con hechos. Todo eso tenemos que aprenderlo en el Nuevo Testamento. Y esa es la tarea, hermanos, que debemos de tener. Por eso, en esta tarde, para terminar, démosle gracias a Dios porque tenemos el nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto. Somos, se dice, la iglesia del Nuevo Testamento. Al decir la iglesia del Nuevo Testamento, dice la iglesia que se menciona en el Nuevo Testamento. Cuando hablemos con alguna gente de alguna denominación, pregúntele cómo se llama su iglesia o qué nombre tiene la iglesia. Ya que nos digan dónde dice la Escritura que así se menciona. Y usted le puede decir dónde dice que la iglesia se llama Iglesia de Cristo. ¿Alguien se acuerda qué texto? ¿En qué texto dice Iglesia de Cristo? Romanos 16, 18.
no se le olvida. Y también en otra parte, iglesia de Dios, porque es de Dios. ¿Por qué es iglesia de Cristo en todas partes y no aquí iglesia de Dios, iglesia de Cristo? Porque entonces ya no hay armonía. Pero si es iglesia de Dios, iglesia de Cristo y cambiamos el nombre, aunque sea bíblico, entonces vamos a entrar en una confusión. Pues en todas partes se mencionan, aquí se reúne la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está sujeta a Cristo, está sujeta al Nuevo Testamento. Cristo es la máxima autoridad y cuando hablemos lo que dice Cristo. Lo que enseñemos, digamos, esto es lo que enseña Cristo para todos nosotros. No es la enseñanza mía. No quitarle, no ponerle y tener cuidado, hermanos, de que vayamos practicando tradiciones. Por decir, voy a poner, esta semana, no, mañana que se celebra, pues como no nos festejan, dicen que se celebra el día del abuelo, como no nos festejan, pues la iglesia los va a festejar. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que festejar a las madres o a los abuelos? No, pues no. Pero si yo, o usted, o alguien, dice, vengan a mi casa y aquí no se lo hago, es una cosa ya particular. ¿Entiendes? La iglesia no puede. Viene el día del niño, la iglesia va a celebrar. No. Que lo que hagamos siempre esté de acuerdo a la Escritura. Que Dios nos bendiga para seguir aprendiendo. Vamos a cantar el himno que está señalado. Vamos a poner de pie para adorar el himno número 96. Ven a Cristo. Para honra y gloria de Dios. Cantemos. Ven a Cristo, ven.